¿Sabías que existe un evangelio perdido de Judas, una de las figuras más controvertidas de la historia bíblica? Este antiguo texto arroja nueva luz sobre la relación entre Judas y Jesús. Mientras que los evangelios tradicionales retratan a Judas como un traidor, este evangelio recién descubierto sugiere una narrativa diferente y por eso te revelaremos la verdad sobre el evangelio perdido de Judas. Recuerda en apoyar a este canal con tu suscripción y déjanos tus comentarios. Según este evangelio, Judas no fue un traidor, sino un discípulo leal que cumplía la voluntad de Jesús. El evangelio de Judas nos enfrenta a una paradoja intrigante. ¿Cómo reconciliamos la traición aparente con un propósito divino? ¿Es Judas un héroe o un villano? Esta ambigüedad nos invita a cuestionar nuestras certezas y a explorar la complejidad de la naturaleza humana. El evangelio perdido de Judas desafía creencias arraigadas y nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión de Judas y su papel en la crucifixión de Jesús. Presenta una perspectiva única que ha estado oculta durante siglos. Este evangelio plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la traición, el sacrificio y la redención. El evangelio perdido de Judas es un texto antiguo que ha generado un considerable interés y controversia desde su descubrimiento en el siglo XXI. Este evangelio, que data del siglo II después de Cristo, es uno de los muchos evangelios apócrifos que fueron excluidos del canon cristiano oficial. En contraste con los evangelios canónicos, que presentan a Judas Iscariote como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades judías por 30 piezas de plata, el evangelio perdido de Judas ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Según este texto, Judas no traicionó a Jesús, sino que cumplió un papel esencial en el plan divino para la salvación. En el evangelio perdido de Judas, Jesús revela a Judas conocimientos secretos y le pide que lo traicione para liberar su espíritu del cuerpo terrenal y así cumplir su misión divina. Según esta interpretación, la traición de Judas es un acto de obediencia a las enseñanzas de Jesús y no un acto de maldad. Este texto desafía profundamente la visión tradicional de Judas Iscariote como el arquetipo del traidor y plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza del destino, la libre voluntad y el papel de los personajes bíblicos en el plan divino. Además, arroja luz sobre las diversas corrientes de pensamiento y las interpretaciones teológicas que coexistían en los primeros siglos del cristianismo. El evangelio perdido de Judas sigue siendo una fuente intrigante de reflexión y un testimonio de la diversidad de pensamiento. Su redescubrimiento ha renovado el interés en la figura de Judas Iscariote y ha planteado preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe y la interpretación de los textos religiosos. En los evangelios canónicos, Judas Iscariote es presentado como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades romanas por 30 monedas de plata. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición y maldad. Sin embargo, el evangelio de Judas desafía esta narrativa establecida y nos ofrece una visión radicalmente diferente. Aquí, Judas no es un villano, sino un discípulo especial y confiable. Sin embargo, el evangelio de Judas desafía esta narrativa establecida y nos ofrece una visión radicalmente diferente. En este evangelio, Judas no es un simple traidor, sino un discípulo especial. Jesús lo elige para una tarea crucial, entregarlo a las autoridades. Esta elección no se basa en la traición, sino en un propósito superior y misterioso. La pregunta fundamental es, ¿por qué Jesús confía en Judas? ¿Qué cualidades o conocimientos posee que lo hacen único entre los discípulos? Una interpretación posible a estas preguntas es que Jesús ve en Judas un entendimiento más profundo y una visión más allá de lo convencional. En el evangelio perdido de Judas, Judas es presentado como el único discípulo capaz de comprender las enseñanzas secretas y misteriosas de Jesús. Su capacidad para asimilar estos conocimientos ocultos lo hace único entre los demás discípulos, lo cual podría explicar por qué Jesús lo elige para llevar a cabo su plan divino. Además, Judas es retratado como un intermediario entre el mundo terrenal y el divino, lo que sugiere que posee una comprensión más elevada de los designios de Dios y su propósito en la tierra. Esta perspectiva cósmica y espiritual lo coloca en una posición especial entre los discípulos, ya que le permite percibir la verdadera naturaleza del plan de salvación de Jesús. Otra posible interpretación es que Jesús ve en Judas la capacidad de cumplir con el papel de traidor de manera necesaria para llevar a cabo el plan divino de redención.
Aunque este papel puede parecer nefasto a primera vista, desde la perspectiva del Evangelio perdido de Judas, la traición de Judas es un acto de obediencia a las instrucciones de Jesús y una parte esencial de su misión terrenal. Jesús confía en Judas para cumplir con esta tarea crucial porque comprende que su sacrificio es necesario para la salvación de la humanidad. La confianza de Jesús en Judas puede interpretarse como un acto de fe en la capacidad humana para comprender y participar en los planes divinos. A través de Judas, Jesús demuestra su confianza en la capacidad del hombre para discernir la verdad y seguir el camino hacia la redención, incluso cuando este camino puede ser oscuro y difícil de comprender. La confianza de Jesús en Judas y las cualidades únicas que lo distinguen entre los discípulos pueden interpretarse como un símbolo de la profundidad del plan divino y la capacidad humana para participar en él. La traición de Judas como parte de un plan divino ordenado por Jesús. El Evangelio de Judas sugiere que la traición de Judas no es un acto malicioso, sino una obediencia a las instrucciones secretas de Jesús. Judas es un instrumento necesario para cumplir el destino de Jesús y desencadenar la salvación. Aquí, la traición se convierte en un sacrificio sagrado. Judas, al entregar a Jesús, está siguiendo un plan preestablecido que trasciende la comprensión humana. Su papel es esencial para la redención. En este contexto, la traición de Judas adquiere un significado más profundo. Al liberar a Jesús de su cuerpo físico, Judas está contribuyendo a la liberación espiritual. Su acción es parte de un plan divino para trascender la materia y alcanzar la espiritualidad. Es conocido que Judas sentenció su traición con un beso a Jesús en el huerto de Getsemaní y señalando a Jesús a las autoridades, quienes procedieron a arrestarlo. Pero, ¿qué significaba realmente este acto? En la narrativa del Evangelio perdido de Judas, su significado difiere notablemente de la interpretación tradicional que se encuentra en los evangelios canónicos. El beso de Judas no es un acto de traición, sino un acto de obediencia a las instrucciones de Jesús. En este relato, Jesús instruye a Judas a entregarlo a las autoridades como parte de un plan divino más amplio para la redención de la humanidad. En lugar de ser vilipendiado como un traidor, Judas es elevado a la categoría de un discípulo obediente y fiel, cumpliendo con valentía su papel en la salvación. Este cambio de perspectiva transforma por completo la interpretación del beso de Judas y desafía las concepciones convencionales sobre la naturaleza de la traición y la lealtad. En lugar de ser un acto de deslealtad y maldad, el beso de Judas se convierte en un símbolo de sacrificio y servicio divino. Representa la voluntad de Judas de cumplir con su deber, incluso a costa de su propia reputación y bienestar. El beso de Judas en su Evangelio perdido sugiere una relación más profunda y compleja entre Jesús y Judas de lo que sugieren los Evangelios canónicos. En lugar de ser meramente un traidor y un instrumento del mal, Judas es presentado como un confidente de Jesús, un discípulo especial que comparte un entendimiento único de su misión y su destino. En este viaje a través del Evangelio de Judas, hemos explorado una perspectiva alternativa sobre la figura de Judas Iscariote y su papel en la historia bíblica. El Evangelio de Judas nos desafía a mirar más allá de las historias tradicionales y considerar que incluso la traición puede estar imbuida de significado divino. ¿Qué otras narrativas podríamos cuestionar en nuestra búsqueda de la verdad? ¿Judas Iscariote sigue siendo un enigma? ¿Es un héroe o un villano? Su papel nos recuerda que la realidad humana es compleja y a menudo no se ajusta a categorías simples. Tenemos la oportunidad de explorar, cuestionar y formar nuestras propias opiniones. ¿Qué significado encuentras en la figura de Judas Iscariote? ¿Cómo afecta esta perspectiva alternativa tu comprensión de la redención y la traición? Te animo a seguir investigando, debatiendo y buscando la verdad en los misterios de la fe y la espiritualidad. Amén.